La suma de todos los besos. Saga Smitey Smith 3 por Julia Quinn. Capítulo 1. Fensmore, cerca de Chatteris, Cambridgeshire, otoño de 1824. Lady Sarah Plainsboro, que ya era una veterana tras haber pasado 3 temporadas sociales infructuosas en Londres, paseó la mirada por el que pronto sería el salón de su prima y anunció: «Me persiguen las bodas». Sus compañeras eran sus hermanas pequeñas, Harriet, Elizabeth y Frances, que, a las edades de 16, 14 y 11 años respectivamente, no tenían por qué preocuparse por las expectativas matrimoniales. Aún así, podrían haberle demostrado un poco de compasión. Eso habría pensado cualquiera que no conociera a las muchachas Plainsboro. «Está siendo melodramática», contestó Harriet. Le dirigió a Sarah una mirada fugaz y después hundió la pluma en la tinta para seguir con sus garabatos en el escritorio. Sarah se volvió lentamente hacia ella. «¿Escribes una obra sobre Enrique VIII y un unicornio y me llamas melodramática?» «Es una sátira», replicó Harriet. «¿Qué es una sátira?», intervino Frances. «¿Es lo mismo que un sátiro?». Elizabeth abrió mucho los ojos y en ellos apareció un brillo travieso. «Sí», exclamó. «Elizabeth», la reprendió Harriet. Frances la miró con los ojos entornados. «No lo es, ¿verdad?». «Debería serlo», respondió Elizabeth, «ya que tú le has hecho meter un maldito unicornio en la historia». «Elizabeth». En realidad, a Sarah no le importaba que su hermana hubiera maldecido, pero ya que era la mayor, sabía que debería preocuparse, o por lo menos fingir que se preocupaba. «No estaba maldiciendo», protestó Elizabeth. «Estaba expresando mis deseos». A esa respuesta le siguió un silencio confuso. «Si el unicornio está sangrando», explicó Elizabeth, «entonces la obra tiene una posibilidad de ser interesante». Frances ahogó un grito. «Oh, Harriet, no vas a herir al unicornio, ¿verdad?». Harriet pasó una mano por sus papeles. «Bueno, no mucho». El grito ahogado de Frances se convirtió en un grito de terror. «Harriet». «Es posible que las bodas persigan a alguien», dijo Harriet en voz alta dirigiéndose a Sarah. «¿Y si es así, se puede considerar que 2 sean un asedio?» «Debería», contestó Sarah enigmáticamente. «Si se celebran con solo una semana de diferencia y si resulta que una está emparentada con una de las novias y con uno de los novios, y sobre todo si la han obligado a ser la dama de honor en una boda en la que solo tienes que ser dama de honor una vez», la interrumpió Elizabeth. «Una es suficiente», murmuró Sarah. Nadie debería avanzar por el pasillo de una iglesia con un ramo de flores a menos de que fuera la novia, que ya lo hubiera sido, o que fuera demasiado joven para hacerlo. Cualquier otra situación era una crueldad. «Creo que es divino que Honoria te haya pedido que seas su dama de honor», dijo Frances con efusividad. «Es tan romántico. A lo mejor puedes escribir una escena así en tu obra, Harriet». «Es una buena idea», contestó esta. «Podría incorporar un personaje nuevo. Haré que se parezca a Sarah». Su hermana ni siquiera se molestó en volverse hacia ella. «Por favor, no lo hagas». «No, será muy divertido», insistió Harriet. «Un detalle especial que solo conoceríamos nosotras 3. «Somos 4», la corrigió Elizabeth. «Oh, es cierto, lo siento. Creo que me estaba olvidando de Sarah». Esta consideró que aquello no merecía ningún comentario, pero frunció los labios. «Mi propósito», continuó Harriet, «es que todas recordemos que estábamos aquí juntas cuando pensemos en ello». «Podrías hacer que se pareciera a mí», dijo Frances esperanzada. «No», negó Harriet agitando la mano. «Ya es demasiado tarde para cambiarlo. Ya lo tengo todo pensado. El nuevo personaje debe parecerse a Sarah. Veamos». Empezó a garabatear frenéticamente. «Cabello oscuro y espeso con tendencia a rizarse. Ojos oscuros e insondables»,
intervino Frances entrecortadamente. Deben ser insondables. Con un toque de locura, apuntó Elizabeth. Sarah se dio la vuelta rápidamente para mirarla. Solo estoy haciendo mi aportación, repuso Elizabeth recatada, y te aseguro que ahora veo ese toque de locura. Ya lo creo, replicó Sarah. Ni demasiado alta ni demasiado baja, agregó Harriet sin dejar de escribir. Elizabeth sonrió y se unió a la cantinela. Ni demasiado delgada ni demasiado gorda. Yo tengo una, exclamó Frances, dando 3 brinquitos en el sofá. Ni demasiado rosa ni demasiado verde. Aquello hizo que todas se enmudecieran. ¿Cómo dices? Preguntó Sarah finalmente. No te avergüenzas fácilmente, así que rara vez te ruborizas, y solo te he visto vomitar en una ocasión cuando tuvimos esa travesía tan mala en Brighton. De ahí lo de verde, exclamó Harriet con aprobación. Bien hecho, Frances. Es un comentario muy inteligente. Es cierto que la gente se pone verde cuando tiene náuseas. Me pregunto por qué. Es por la bilis, respondió Elizabeth. ¿Tenemos que mantener esta conversación? Quiso saber Sarah. No entiendo por qué estás tan de mal humor, se quejó Harriet. No estoy de mal humor. No estás de buen humor. Sarah no se molestó en contradecirla. Si yo fuera tú, dijo Harriet, estaría flotando. Vas a recorrer el pasillo. Lo sé. Sarah se desplomó en el sofá. Aparentemente, el peso de la última sílaba pronunciada había sido demasiado fuerte como para que permaneciera erguida. Frances se levantó y se acercó a ella, mirándola por encima del respaldo del sofá. ¿No quieres recorrer el pasillo? Parecía un gorrión preocupado, inclinando la cabeza a un lado y al otro con los movimientos cortos y bruscos típicos de los pájaros. No en especial, contestó Sarah. No a menos que no fuera en su propia boda, pero era difícil hablar con sus hermanas sobre ello. Entre ellas había demasiada diferencia de edad y algunas cosas no se podían compartir con una chica de 11 años. Su madre había perdido 3 bebés entre Sarah y Harriet, 2 habían sido abortos y el tercero, el único varón que habían tenido Lord y Lady Plainsboro, había fallecido en la cuna tras de cumplir los 3 meses. Sarah estaba convencida de que sus padres se sentían decepcionados por no haber tenido ningún hijo varón, pero les reconocía el mérito de que nunca se habían quejado. Cuando mencionaron que el título recaería en William, el primo de Sarah, lo hicieron sin refunfuñar, simplemente parecían aceptar los hechos tal y como eran. Habían hablado sobre que Sarah se casara con él para mantener las cosas claras, organizadas y dentro de la familia, según había dicho su madre, pero William era 3 años más joven que ella. Tenía 18 años, acababa de empezar sus estudios en Oxford y seguramente no pensara en casarse en los próximos 5 años, y no había ninguna posibilidad de que ella esperara 5 años, ni una mínima posibilidad, ni una fracción de una mínima. ¡Sarah! Levantó la mirada y justo a tiempo, Elizabeth parecía a punto de arrojarle un libro de poesía en la cabeza. No lo hagas, le advirtió Sarah. Elizabeth frunció el ceño decepcionada y bajó el libro. Estaba preguntando, repitió, aparentemente, si sabes si ya han llegado todos los invitados. Eso creo, contestó Sarah, aunque a decir verdad, no tenía ni idea. No podría asegurártelo sobre los que se están hospedando en el pueblo. Su prima, Honoria Smythe Smith, se iba a casar con el conde de Chatteris a la mañana siguiente. La ceremonia se iba a celebrar allí, en Fensmore, el hogar ancestral de los Chatteris en el norte de Cambridgeshire. Sin embargo, ni siquiera la enorme casa del aristócrata podía acoger a todos los invitados que iban a acudir desde Londres. Algunos se habían visto obligados a hospedarse en las posadas del lugar. Como eran familia, los Plainsboro habían sido los primeros a los que se le habían asignado habitaciones en Fensmore y habían llegado casi una semana antes para ayudar con los preparativos. O, para ser más exactos, su madre estaba ayudando con los preparativos. A Sarah le habían encargado la tarea de impedir que sus hermanas se metieran en líos,
y no era nada fácil. En circunstancias normales, a las chicas las habría vigilado la institutriz, permitiendo así que Sara atendiera sus obligaciones como dama de honor de Honoria, pero resultó que su ahora ex institutriz se iba a casar en 2 semanas con el hermano de Honoria, lo que significaba que, cuando las nupcias Chatteris et Smitey Smith terminaran, Sara, junto con la mitad de Londres por lo que parecía, se echaría la carrera y viajaría desde Fensmore a Whipple Hill, en Berkshire, para asistir al enlace de Daniel Smitey Smith con la señorita Ann Winter. Como Daniel también era conde, iba a ser un gran acontecimiento, al igual que iba a serlo la boda de Honoria. 2 grandes acontecimientos, 2 oportunidades para que Sara bailara y se divirtiera y fuera dolorosamente consciente de que no era ninguna de las novias. Lo único que ella quería era casarse. ¿Era tan patético? No, pensó, enderezando la espalda, pero no tanto como para tener que quedarse sentada. No lo era. Buscar marido y ser una buena esposa era lo único para lo que la habían educado, aparte de tocar el piano en el tristemente célebre cuarteto Smitey Smith. Y eso, precisamente, era parte de la razón por la que estaba tan desesperada por casarse. Cada año, como un reloj, las 4 primas mayores que permanecían solteras se veían obligadas a reunir sus talentos musicales inexistentes y tocar juntas en un cuarteto, y actuar frente a personas de carne y hueso, que no estaban sordas. Era un infierno. A Sara no se le ocurría una palabra mejor para definirlo. Estaba bastante segura de que la palabra apropiada todavía no se había inventado. El ruido que procedía de los instrumentos Smitey Smith era indescriptible. Sin embargo, por alguna razón, todas las madres Smitey Smith, incluyendo la de Sara, que había nacido Smitey Smith, aunque ahora era una Plainsworth, se sentaban en primera fila con sonrisas beatíficas, seguras de que sus hijas eran prodigios musicales, y el resto de la audiencia... Ese era el misterio. ¿Por qué había un resto de la audiencia? Sara nunca había podido comprenderlo. Uno solo tenía que asistir una vez para darse cuenta de que no podía salir nada bueno de una velada musical Smitey Smith, pero ella había examinado las listas de invitados. Había gente que acudía cada año. ¿En qué estaban pensando? Tenían que saber que se estaban sometiendo a lo que solo podía definirse como tortura auditiva. Por lo que parecía, sí se había inventado una palabra para eso. La única manera que tenía una prima Smitey Smith de librarse al fin del cuarteto Smitey Smith era el matrimonio. Bueno, eso y fingir una enfermedad repentina, pero Sara ya lo había hecho una vez y no creía que fuera a funcionar una segunda. O podría haber nacido varón. Ellos no tenían que aprender a tocar instrumentos y sacrificar su dignidad sufriendo una humillación pública. Era de lo más injusto. Pero volviendo al matrimonio, las 3 temporadas que habían pasado en Londres no habían sido completos fracasos. El anterior verano 2 caballeros le habían pedido la mano y, a pesar de que sabía que eso significaba otro año ante el piano sacrificatorio, los había rechazado a los 2. No necesitaba sentir una pasión loca y enfermiza. Era demasiado práctica para creer que todos encontraban el amor verdadero o que todos tenían un amor verdadero. Pero una dama de 21 años no debería casarse con un hombre de 63. En cuanto a la otra propuesta, Sara suspiró. El caballero era un tipo extraordinariamente cordial, pero cada vez que contaba hasta 20, y parecía hacerlo con extraña frecuencia, se saltaba el 12. Ella no necesitaba casarse con un genio, pero ¿era demasiado tener la esperanza de casarse con alguien que supiera contar? Matrimonio, dijo para sí. ¿Cómo dices? Preguntó Frances, que seguía mirándola desde encima del respaldo del sofá. Harriet y Elizabeth estaban ocupadas con sus propias actividades, lo que le parecía muy bien, porque Sara no necesitaba tener una audiencia de 11 años cuando anunció: «Debo casarme este año. Si no lo hago, creo que moriré». Hawk Prentice se detuvo brevemente en la puerta del salón y después sacudió la cabeza y siguió caminando. Era Sara Plainsworth, si sus oídos no lo engañaban, y no solían hacerlo. Otra razón por la que no había querido asistir a esa boda. Hawk siempre había sido un alma solitaria,
y había muy pocas personas cuya compañía buscaba deliberadamente, pero, a la vez, tampoco había mucha gente a la que evitara. A su padre sí, por supuesto, a los asesinos convictos, y a Lady Sarah Plainsboro. Aunque su primer encuentro no había sido un desastre aburrido, nunca habían sido amigos. Sarah Plainsboro era una de esas mujeres dramáticas dadas a la exageración y a las grandes declaraciones. Hogg no solía estudiar los discursos de los demás, pero cuando Lady Sarah hablaba, era difícil ignorarla. Usaba demasiados adverbios y signos de exclamación. Además, ella lo despreciaba. No era una conjetura que él había hecho, la había oído pronunciar las palabras. Tampoco era que le molestara, porque ella no le preocupaba, pero deseaba que Sarah aprendiera a estarse callada. Como en ese momento, moriría si no se casaba ese año. ¿De verdad? Hogg negó con la cabeza. Por lo menos, no tendría que asistir a esa boda. Casi había conseguido librarse de aquella también, pero Daniel Smitey Smith había insistido, y cuando él había señalado que ni siquiera se trataba de su boda, Daniel se había reclinado en su asiento y había dicho que era la boda de su hermana y que, si querían convencer al resto de la sociedad de que habían dejado atrás sus diferencias, lo mejor sería que él apareciera con una maldita sonrisa plantada en la cara. No había sido una invitación demasiado elegante, pero a Hogg no le importaba. Prefería que la gente dijera lo que pensaba realmente, pero Daniel tenía razón en algo. En ese caso, las apariencias eran importantes. Cuando los dos se habían batido en duelo 3 años y medio antes, se había creado un escándalo de proporciones inimaginables. Daniel se había visto obligado a huir del país y Hogg había pasado un año entero aprendiendo a caminar de nuevo. Después había pasado otro año esforzándose por convencer a su padre de que dejara tranquilo a Daniel y luego otro intentando encontrarlo él mismo, cuando por fin se le había ocurrido la manera de hacer que su padre retirara del caso a sus espías y asesinos. Espías y asesinos. ¿De verdad su vida se había vuelto tan melodramática? Tanto que, al reflexionar sobre las palabras espías y asesinos, las encontraba relevantes. Dejó escapar un prolongado suspiro. Había vencido a su padre, había localizado a Daniel Smitey Smith y lo había llevado de vuelta a Inglaterra. Ahora Daniel se iba a casar, viviría feliz para siempre y todo sería como tenía que ser. Para todos, menos para Hogg. Bajó la mirada hacia su pierna. Le parecía justo. Él lo había comenzado todo, así que debería ser quien sufriera las secuelas permanentes. Pero, maldición, aquel día le dolía. El día anterior se había pasado 11 horas en un carruaje y todavía sufría las consecuencias. La verdad era que no comprendía por qué era tan necesaria su presencia en esa boda. Seguramente, el hecho de que fuera a asistir a las nupcias de Daniel en este mismo mes sería suficiente para convencer a la sociedad de que la lucha entre ellos dos era agua pasada. Hogg no era tan orgulloso como para admitir, por lo menos en ese caso, que le importaba lo que pensara la sociedad. No le había molestado el hecho de que la gente lo tachara de excéntrico, con más aptitudes para las cartas que para tratar a las personas. Tampoco le había importado haber escuchado por casualidad a una madre decirle a otra que él le parecía un hombre muy extraño y que no permitiría que su hija lo considerara un posible pretendiente, en el caso de que su hija se mostrara interesada, cosa que, había dicho la mujer enfáticamente, no ocurriría jamás. A Hogg no le importaba nada de eso, pero lo recordaba, palabra por palabra. Sin embargo, lo que le molestaba era que pensaran que era malvado, que alguien creyera que había querido matar a Daniel Smitey Smith o que se había alegrado cuando éste se había visto obligado a abandonar el país. Eso no podía soportarlo, y si el único modo de redimir su reputación era asegurarse de que la sociedad supiera de que Daniel lo había perdonado, entonces asistiría a esa boda y a lo que su amigo considerara apropiado. «Oh, Lord Hogg», se detuvo al oír una voz femenina conocida. Era la novia, Lady Honoria Smitey Smith, que pronto se convertiría en Lady Chatteris, en 23 horas exactamente, si la ceremonia empezaba a tiempo, en lo que Hogg no tenía mucha confianza. Le sorprendió ver que andaba de un lado para otro. ¿No se suponía que las novias debían estar rodeadas de sus amigas y familiares femeninos ocupándose de los últimos detalles?
Lady Honoria, dijo, y cambió la posición del bastón de manera que éste le permitiera hacer una reverencia para saludarla. Me alegra mucho de que haya podido asistir a la boda, afirmó ella. Hogg la miró a sus ojos de azul claro durante unos segundos más de lo que los demás habrían considerado necesario. Estaba bastante seguro de que era sincera. Gracias, contestó, y luego mintió. Estoy encantado de estar aquí. Ella sonrió ampliamente, y el gesto le iluminó el rostro como solo podía iluminarlo la felicidad verdadera. Hogg no se engañó pensando que él era el responsable de su dicha. Lo único que había hecho había sido ser cortés y, por tanto, evitar hacer cualquier cosa que la apartara de la felicidad que le provocaba la boda. Simples matemáticas. ¿Ha disfrutado el desayuno?, le preguntó ella. Tenía la sensación de que no lo había llamado para preguntarle por el desayuno, pero, como debía de ser evidente que había participado en él, contestó: mucho. Elogio a Lord Chatteris por sus cocinas. Muchas gracias. Es el evento más importante que se ha celebrado en Fensmore en décadas, y los sirvientes están muy nerviosos y emocionados. Honoria apretó los labios avergonzada. Pero, sobre todo, están nerviosos. Él no tenía nada que añadir a aquello, así que esperó a que continuara, y ella no lo decepcionó. Tenía la esperanza de pedirle un favor. Hogg no podía imaginar de qué se trataba, pero era la novia, y si le pedía que hiciera el pino, entendía que estaba obligado a intentarlo. Mi primo Arthur se ha puesto enfermo, e iba a sentarse en la mesa principal durante el desayuno de la boda. Oh, no le estaría pidiendo que... Necesitamos otro caballero y... Parecía que sí. Pensé que podría ser usted. Nos costará bastante hacer que todo esté... bueno. Tragó saliva y levantó la vista al techo un momento mientras buscaba las palabras apropiadas. Que todo esté bien, o por lo menos que parezca estar bien. Él la miró un momento. El corazón no se le estaba hundiendo. Los corazones no se hundían tanto como sentían que los estrujaban de puro pánico, y la verdad era que él tampoco. No había razón para temer que lo obligaran a sentarse a la mesa principal, pero existían todas las razones del mundo para tenerle pavor. No es que no esté bien, se apresuró a añadir ella. Por lo que a mí respecta, y puedo asegurarle que a mi madre también le tenemos en gran estima. Sabemos, es decir, Daniel nos contó lo que usted hizo. Él la miró fijamente. ¿Qué le había contado Daniel exactamente? Sé que no estaría en Inglaterra si usted no lo hubiera buscado, y le estoy muy agradecida. Hogg pensó que era extraordinariamente cortés que Lady Honoria no señalara que él había sido la razón por la que su hermano hubiera tenido que abandonar el país en primera instancia. Ella sonrió con serenidad. Una persona muy sabia me dijo en una ocasión que no son los errores los que revelan nuestro carácter, sino lo que hacemos para enmendarlos. ¿Una persona muy sabia?, murmuró él. Muy bien, fue mi madre, contestó con timidez. Y le confesaré que se lo dijo más a Daniel que a mí, pero me he dado cuenta, y espero que él también, de que es verdad. Creo que él ya lo sabe, afirmó Hogg en voz baja. Bien, entonces, planteó Honoria, cambiando bruscamente tanto de tema como de humor. ¿Qué dice? ¿Me acompañará en la mesa principal? ¿Me haría un tremendo favor? Me sentiré honrado de ocupar el lugar de su primo, respondió él, y supuso que era verdad. Prefería nadar en nieve antes que sentarse en un estrado enfrente de todos los invitados de la boda, pero era un honor. A Lady Honoria volvió a iluminársele el rostro. Su felicidad brillaba como un faro. ¿Era eso lo que las bodas les hacían a la gente? Muchas gracias, dijo ella aliviada. Si usted se hubiera negado, habría tenido que pedírselo a mi otro primo, Rupert, y... ¿Tiene otro primo? ¿Uno al que está dejando en segundo plano por mí? Tal vez Hogg no se preocupara demasiado por los millones de normas y reglas que había en la sociedad, pero eso no significaba que no las conociera. Es horrible, contestó ella en un susurro. Sinceramente, es un hombre terrible y come demasiada cebolla. Bueno, si ese es el caso, murmuró Hogg. Y continuó Honoria. Sara y él no se llevan bien.
Hawk siempre medía sus palabras antes de hablar, pero ni siquiera él pudo evitar pronunciar la mitad de la frase. Yo tampoco me llevo bien con Lady Sarah, antes de cerrar firmemente la boca. ¿Cómo dice? Preguntó Honoria. Hawk se obligó a separar de nuevo la mandíbula. No creo que eso sea un problema, comentó tenso. Santo Dios, iba a tener que sentarse junto a Lady Sarah Plainsboro. ¿Cómo era posible que Lady Honoria Smatey Smith no se diera cuenta de la idea tan horrible que eso podía ser? Oh, gracias, Lord Hawk, exclamó Honoria con vehemencia. Le agradezco enormemente que acceda a ello. Si los sentara juntos y no habría otro lugar donde sentarlo a él que en la mesa principal, créame, yo lo he comprobado, solo Dios sabe cuánto se pelearían. Lady Sarah, musitó Hogg. ¿Pelear? Lo sé. Se mostró de acuerdo Honoria, malinterpretando sus palabras. Es difícil de imaginar, nunca se enoja, tiene un maravilloso sentido del humor. Hogg no hizo ningún comentario. Honoria esbozó una amplia sonrisa. Gracias de nuevo, me está haciendo un favor enorme. ¿Cómo podría negarme? Ella entornó los ojos durante un segundo, pero no pareció detectar el sarcasmo, lo que tenía sentido, ya que ni el propio Hawk sabía si estaba siendo sarcástico. Bueno, gracias, se lo diré a Sarah. Está en el salón, la informó él. Honoria lo miró con curiosidad, así que añadió, la oí hablar al pasar por la puerta. Como Honoria seguía frunciendo el ceño, dijo, tiene una voz característica. No me había fijado, murmuró Honoria. Hawk decidió que era un momento excelente para callarse y desaparecer. La novia, sin embargo, tenía otros planes. Bueno, si está ahí, ¿por qué no viene usted conmigo y le daremos juntos la buena noticia? A pesar de que era lo último que él deseaba hacer, cuando ella le sonrió, recordó que se trataba de la novia, y la siguió. En las novelas fantásticas que Sarah leía por docenas y por lo que no pensaba disculparse, los presagios no se hacían con ninguna sutileza. La heroína se llevaba la mano a la frente y decía algo como, «Oh, si tan solo pudiera encontrar un caballero que pasara por alto mi nacimiento ilegítimo y mi sexto dedo del pie». De acuerdo, aún tenía que encontrar a un autor que estuviera dispuesto a incluir un dedo del pie extra, pero estaba segura de que resultaría una buena historia. Eso no se podía negar. Pero, volviendo al tema de los presagios, la heroína haría su apasionada súplica y después, como si algún antiguo talismán lo hubiera invocado, aparecería un caballero. Oh, si tan solo pudiera encontrar un caballero. Y ahí aparecía, porque Sarah, después de haber hecho esa afirmación ridícula de que moriría si no se casaba ese mismo año, levantó la mirada hacia la puerta, porque, realmente, ¿no habría sido gracioso? No se sorprendió al ver que no apareció nadie. Incluso los dioses de la literatura han perdido las esperanzas conmigo. ¿Has dicho algo? Preguntó Harriet. Oh, si tan solo pudiera encontrar un caballero que me hiciera miserable y me molestara por el resto de mis días. Entonces ocurrió, por supuesto, Lord Hawk Prentice. Dios santísimo, ¿acaso sus penalidades no iban a acabar nunca? Sarah, exclamó Honoria alegremente, deteniéndose al lado de él en la puerta. Te tengo buenas noticias. Esta se puso de pie y miró a su prima. Después miró a Hawk Prentice, quien, la verdad fuera dicha, nunca le había gustado. Luego volvió a mirar a su prima, Honoria, la mejor amiga que tenía en todo el mundo, y supo que no tenía buenas noticias, al menos no del tipo que Sarah considerara buenas noticias, y Hawk Prentice tampoco las tenía, a juzgar por su expresión, pero Honoria seguía radiante de felicidad y casi comenzó a flotar cuando anunció, «El primo Arthur se ha puesto enfermo». Elizabeth prestó atención de inmediato. «Esas son buenas noticias», dijo Elizabeth. «Oh, vamos», se lamentó Harriet. «No es ni la mitad de malo que Rupert». «Bueno, esa parte no es la buena noticia», aclaró Honoria rápidamente, y le dedicó una mirada nerviosa a Hogg, no fuera a pensar que eran una panda de sanguinarias. La buena noticia es que Sarah iba a tener que sentarse con Rupert mañana, pero ya no.
Frances ahogó un grito y atravesó corriendo la estancia. ¿Significa eso que podré sentarme en la mesa principal? Oh, por favor, di que puedo ocupar su lugar. Esto sería lo que más me gustaría, sobre todo porque la vas a poner en alto, en un estrado, ¿no es así? Estaría por encima de todos. Oh, Frances, dijo Honoria y le sonrió con cariño. Me gustaría que pudiera ser así, pero ya sabes que no hay niños en la mesa principal y además necesitamos que sea un caballero. De ahí la presencia de Lord Hog, dedujo Elizabeth. Estoy encantado de ser de utilidad, afirmó Hog, aunque a Sara les resultó evidente que no era así. No sabe lo agradecidas que estamos, comentó Honoria. Sobre todo Sara. Hog miró a la joven y ella miró a Hog. Era imperativo que éste se diera cuenta de que, sin duda alguna, no le estaba nada agradecida. Y entonces él sonrió. Ese patán. Bueno, no fue una sonrisa en realidad. Si hubiera sido el rostro de cualquier otra persona, no se le habría llamado sonrisa, pero su semblante solía ser tan pétreo que hasta el más mínimo movimiento de la comisura de los labios era el equivalente de una alegría extrema en cualquier otra persona. Seguro que estaré encantada de sentarme a su lado, en lugar de al lado del primo Rupert, aseguró Sara. Encantada era una exageración, pero Rupert tenía un aliento horrible, así que por lo menos se evitaría eso teniendo a Lord Hog a su lado. Seguro, repitió Lord Hog. Su extraña voz era monótona y hablaba arrastrando las palabras, lo que le hacía sentir a Sara como si la mente le estuviera a punto de explotar. ¿Se estaba burlando de ella? ¿O simplemente estaba repitiendo la palabra para darle más énfasis? No sabía qué pensar. Era otra peculiaridad que hacía de Lord Prentice el hombre más irritante de Gran Bretaña. Si uno estaba siendo objeto de burla, no tenía derecho a saberlo. No come cebolla cruda con el té, ¿verdad? Le preguntó Sara fríamente. Él sonrió, o tal vez no. No. Entonces estoy segura. Sara, dijo Honoria vacilante. Sara se volvió a su prima con una brillante sonrisa en el rostro. No había olvidado aquel momento tan extraño el año anterior, cuando había conocido a Lord Hog. Él había pasado de caliente a frío en un parpadeo, y, si él era capaz de hacerlo, ella también. Vas a tener una boda perfecta. Lord Hog y yo nos vamos a llevar divinamente, estoy segura. Honoria no se creyó la interpretación de Sara ni por un momento. Tampoco Sara pensaba que lo fuera a hacer. Pasó la mirada de su prima a Hog y viceversa unas 6 veces en solo un segundo. ¡Ah! Exclamó ella, claramente confusa por la situación embarazosa. Bien. Sara mantuvo la sonrisa beatífica en el rostro. Por Honoria, intentaría ser civilizada con Hog Prentice. Por Honoria, incluso le sonreiría y le reiría las bromas, suponiendo que las hiciera. Aún así, ¿cómo era posible que su prima no se diera cuenta de lo mucho que odiaba a Hog? Oh, de acuerdo, no era odio. El odio lo reservaba para los enemigos. Napoleón, por ejemplo, o esa vendedora de flores en Covent Garden que había intentado engañarla la semana anterior. Pero Hog Prentice estaba más allá de las molestias, de la irritación. Era la única persona, aparte de sus hermanas, que había conseguido enfurecerla tanto que había tenido que agarrarse las manos para no abofetearlo. Nunca había estado tan enfadada como aquella noche.